El vestíbulo de aeropuerto parecía normal hasta el momento en que Daniel sintió que el aire se volvía pesado, como si el peligro había aprendido a caminar en silencio. Un anuncio metálico resonó desde el techo, arrastrándose, y una bolsa negra giró en la cinta transportadora con una etiqueta casi arrancada, como si la hubieran arrancado con prisa. Daniel se detuvo, sin entender por qué. Su voz se quebró por un segundo. Un niño gimoteaba a lo lejos, y la madre intentó calmarlo suavemente, pero el sonido de lágrimas era más fuerte que cualquier voz. No vio nada malo. Aún así, el corazón advirtió: «No sigáis». Daniel era policía, pero sin uniforme parecía un hombre más que intentaba aferrarse a la vida con ambas manos. Regresaba de una misión corta y llevaba en el pecho un viejo cansancio, una oscuridad tan discreta que ni siquiera un café fuerte la venció. Recorrió el aeropuerto en piloto automático, mirando las caras y buscando la salida, pensando en sí mismo, familiar, lo que aún faltaba arreglar en casa. Fue entonces cuando notó una niña sentada en el suelo frío, cerca de una columna, abrazando una pequeña mochila. Su madre no estaba. Solo la niña, demasiado callada, tragando saliva, lágrimas y llevando a respiración, como si quisiera no molestar a nadie. Cerca de allí, apoyado tranquilamente junto a un oficial, había un pastor alemán en un chaleco K9, todavía joven, casi un cachorro demasiado grande para su propia seriedad. Su nombre era Rex, cachorro guapo, pero lo que llamó la atención no fue su apariencia, sino la silencio por su mirada, por la forma en que parecía oler el mundo. Se movía sin prisa, como buscando algo que nadie se atrevía a nombrar. Daniel notó un detalle extraño. Rex no podía apartar la vista de la cinta transportadora de equipaje, y su hocico se movía en microgestos, como si peligro tenía un olor. Nada espectacular, solo un instinto persistente, y eso bastó para que Daniel lo oliera. Corazón apretar. Antes de continuar, por favor muestra tu apoyo. Dale me gusta al video, activa las notificaciones y sigue la página, porque esta historia de lealtad llamar empieza pequeño y crece como una ola. Daniel se acercó a la niña con cuidado, agachándose lentamente para no asustarla. ¿Estás con tu madre? Niño, ella sacudió la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas, a respiración corto. Daniel miró a su alrededor, buscando a alguien desesperado. Una llamada, una señal, nada. Solo filas, carros, anuncios y gente apresurada. Fue entonces cuando oyó un sonido discreto, el collar del perro policía raspando ligeramente, como si Rex hubiera cambiado el peso de su cuerpo sin moverse del lugar. Nadie lo entendió, pero Rex hizo algo que Daniel nunca olvidó. Giró su hocico hacia la bolsa negra y luego hacia niño, como si conectara dos puntos invisibles. Cachorro, ella no habla, pero a veces confianza surge de algo inexplicable. Daniel quiso ignorarlo, seguir con su rutina y llamar a un empleado. Esa sería la salida segura, pero luego estaba aquello. Luz silencioso en la mirada de pastor alemán, una mezcla de lealtad y contenía urgencia, como si estuviera tratando de proteger a alguien sin alarmar. Daniel aún no lo sabía, pero en ese momento, sin sirenas ni aparente heroísmo, estaba a punto de tomar una decisión instintiva, y esa decisión tendría un precio. Rex no se movió rápidamente. Fue un movimiento casi imperceptible, con una pata al frente y el cuerpo alineado con la pista, como si eligiera el silencio antes que la conmoción. Cachorro respiró profundamente y el olerse volvió más intenso, rítmico, insistente. Daniel notó un olor metálico mezclado con el perfume habitual del vestíbulo, algo fuera de lugar, como peligro intentando ocultarse bajo la normalidad. La maleta negra giró de nuevo. Rex ladeó la cabeza con la mirada fija y un ligero temblor le recorrió la espalda. Sin ladridos,
sin acción, solo una súplica silenciosa por confianza. Daniel sintió la corazón acelerar, sin saber por qué. Llamó al agente responsable de perro policía con un gesto breve. ¿Ves eso?, observó el agente, demasiado confiado en la rutina. Debe ser una distracción. Rex escuchó el tono y retrocedió medio paso, como si aceptara la duda, pero sin abandonar la lealtad. Niño se levantó, arrastrando su mochila, y se detuvo cerca de Daniel, buscando protección. El aeropuerto parecía respirar más fuerte. Los carros crujían, los anuncios resonaban, y el silencio, el dolor interno de Daniel, se hacía cada vez más intenso. Rex regresó a oler el suelo, luego la bolsa, luego la chica. 3 puntos. Una línea invisible. Daniel tragó saliva con dificultad. La maleta pasó de nuevo. El pastor alemán lo siguió con todo el cuerpo, sin tocarlo, como si temiera despertar algo dormido. Daniel notó un detalle. La etiqueta rota tenía un símbolo infantil, una pegatina vieja, igual que la de la mochila niño. ¡Qué coincidencia!, pensó. Rex se detuvo, respiró hondo y se sentó. No era sumisión, era concentración. Cachorro. Decidió esperar. Y esa decisión lo decía todo. Daniel sintió resurgir un viejo recuerdo. Pequeñas decisiones que cambiaron destinos. Y lo apartó. No era momento para filosofar. Era momento para observar. Y observar a veces es lo más difícil para alguien entrenado para actuar. Un empleado intentó retirar la bolsa de la cinta transportadora. Rex inmediatamente levantó el hocico, con los músculos firmes, una respiración corto. Daniel intervino con la mano abierta. 1 minuto. El agente frunció el ceño. El ambiente se volvió tenso, sin que nadie supiera por qué. Niño apretó la mochila contra su pecho, lágrimas contenidas, la mirada suplicante. Protección. Rex dio un paso al costado, colocándose entre la maleta y la chica. No la tocó, no ladró. Simplemente protegido con su cuerpo. Daniel sintió un hilo de luz cruz oscuridad. La duda persistía. No era un fallo del entrenamiento, era el instinto en acción. La maleta se detuvo en el borde. Una esquina arrugada reveló algo debajo del forro, una costura reparada a toda prisa. Rex acercó su hocico, retrocedió, lo acercó de nuevo. Peligro. Daniel sintió la corazón golpearle la oreja. El agente seguía dudando. Es rutina, Daniel. Rex volvió a sentarse con firmeza, como diciendo, confía en mí. Confianza tiene peso cuando cuesta tiempo y atención. Daniel solicitó un aislamiento discreto, sin sirenas, sin pánico. El aeropuerto continuó, ajeno a todo, mientras perro policía y un hombre trazó una delgada línea entre la normalidad y rescate. Cuando empezó el confinamiento, la niña tiró de la manga de Daniel y señaló la bolsa. Es de mi madre. La frase cayó como una piedra sobre el agua. Rex inclinó la cabeza suavemente y apoyó el hocico en la mochila de la chica. Amaré. El silencio del gesto trajo esperanza y miedo en la misma medida. Daniel comprendió que no era solo un objeto, era una historia en movimiento. Cachorro permaneció inmóvil, léala ahorrando espacio y tiempo. Daniel tomó la decisión, incluso sin saber el precio. Confiaría en pastor alemán y seguiría las pistas donde quiera que fuera necesario. El equipo avanzó unos pasos, manteniendo una distancia respetuosa. Rex seguía cada movimiento con la mirada fija, con el cuerpo en silenciosa disposición. Cachorro parecía estar midiendo el tiempo, como si supiera que cualquier prisa rompería algo invisible. Daniel pidió que examinaran la maleta allí mismo, sin moverla. El agente respiró hondo y accedió. Ella se quedó al lado de Daniel, demasiado pequeña para entender los protocolos, lo suficientemente grande para sentir peligro. Rex regresó a oler. La costura estaba rehecha. El olor metálico era más fuerte ahora. Daniel lo olió. Corazón. La presión aumentó
y por un momento el aeropuerto pareció suspendido. Con una cuchilla fina, el técnico abrió el revestimiento. Nada explotó, nada gritó. Solo un silencio pesado. Dentro, entre ropa común, había un sobre de plástico sellado y una pulsera infantil con un nombre grabado. Niño reconoció el objeto y lloró, lágrimas corriendo libre. Rex se relajó 1 milímetro, pero no se movió. El perro policía no buscaba un espectáculo, buscaba protección. Daniel se dio cuenta de que el peligro no era inmediato, pero era real, un rastro que debía seguirse con cuidado. Pastor Alemán se sentó de nuevo como diciendo, aún no ha terminado. La noticia se difundió entre susurros. Un supervisor llegó y pidió detalles. Rex mantuvo su postura, leal a la decisión tomada. Daniel explicó las pistas, sin exagerar. El supervisor miró niño, la pulsera, la bolsa. Autorizó la investigación silenciosa. El rescate comenzó sin sirenas, igual que el cachorro. Él lo pidió desde el principio. A confianza el instinto de Daniel, como el de Rex, quedó grabado allí, en el papel y en la memoria. El aeropuerto permaneció abierto, pero un luz había encendido discretamente una luz en ese rincón olvidado del vestíbulo. Rex guió al equipo a una instalación de almacenamiento cercana, siguiendo el oler como alguien leyendo un mapa antiguo. El peligro se hizo más claro con cada paso, sin necesidad de palabras. Daniel sintió la respiración pesado, el peso de saber que las pequeñas decisiones tienen un alto precio. Niño se lo entregó a un asistente, con amar y ten cuidado. Rex miró hacia atrás una última vez, asegurándose de que estaba a salvo. Luego avanzó punto cachorro. No necesitaba aplausos. Necesitaba que confiaran en él. En el almacén, un detalle lo confirmó todo. La misma costura rehecha en otras maletas. Rex se detuvo, se sentó y miró a Daniel. Ese era el límite. Perro policía había llevado al equipo tan lejos como pudo. De ahí en adelante serían humanos lidiando con humanos. Daniel sintió una mezcla de esperanza y el miedo. El pastor alemán, ella, se acercó y apoyó la cabeza en su pierna, un gesto breve, leal, como si dijera, hice mi parte. Silencio. Lo único que se rompió fue la radio pidiendo refuerzos. Mientras la zona estaba acordonada, Daniel reflexionó sobre el precio de confiar en sus instintos. Horas de tensión, miradas sospechosas, informes interminables. Aún así, había paz en lo profundo de su pecho. Rex permaneció allí, alerta. Protector, uno héroe sin habla. El rescate no había terminado, pero el camino estaba trazado. Daniel sabía que esta decisión, ayudar por instinto, confiar en cachorro, cambiaría vidas, incluida la suya, y el precio empezaría a pagarse muy pronto. La investigación comenzó lentamente, como lo exigen los casos delicados. No había esposas a la vista, ni focos, solo preguntas que parecían demasiado simples. Daniel fue llamado a una sala de cristal, donde las voces bajas resonaban más fuerte que los gritos. Algunos colegas elogiaron la cautela, otros cuestionaron confianza excesivo en un cachorro. El instinto no es prueba, dijeron. Rex esperaba afuera, sentado, silencioso, como si comprendiera que la carga ahora recaía sobre hombros humanos. Daniel sintió la oscuridad, dudaba sobre intentar entrar. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si peligro podría ser simplemente una coincidencia bien contada? Empezaron a revisarse las grabaciones. Horas de gente común, maletas comunes, rutinas comunes. Nada denotaba culpa. El supervisor suspiró con cansancio. Quizás, perro policía, quizás se confundió. Daniel observó a Rex a través de la pared de cristal. Pastor alemán no se movió. Su mirada fija, la respiración calma. No había ansiedad allí, solo lealtad. Daniel recordó la pulsera del niño.
El nombre grabado, la lágrima sí niño, eso no fue un accidente. Corazón insistió en ello, incluso cuando la lógica dictaba lo contrario. Confiar en el instinto tenía un alto coste social dentro de la corporación. Las dudas aumentaron cuando los informes iniciales no apuntaron a un delito inminente. El sobre de plástico contenía documentos legales, aparentemente inofensivos. Algunos sugirieron liberar todo y cerrar el caso. Rex fue llevado a descansar y, silencio, el pasillo se sentía más pesado sin el sonido de las patas. Daniel lo extrañaba. Oler constante, esa vigilancia invisible que mantenía la peligro a la distancia. A niño ya estaba con los trabajadores sociales, a salvo, pero la pregunta persistía, ¿a salvo de qué? Daniel se dio cuenta de que el mayor conflicto ahora no era externo, era interno. Confiar en Cachorro significaba enfrentarse a los colegas, a la jerarquía y a la propia carrera. Esa noche, Daniel regresó al hotel sin respuestas. La ducha caliente no le quitó el peso de encima. Corazón recordó el momento en que ayudó a la Cachorro por instinto hace años, cuando aún creía que las decisiones correctas siempre eran recompensadas. Ahora esa misma fe me parecía ingenua. Amara, través del trabajo, la lealtad al equipo y a protección los vulnerables, estaban en shock. Rex dormía plácidamente en una perrera cercana. Daniel se preguntó si paz, hacer pastor alemán, surgió de saber algo que los humanos aún no habían visto. A la mañana siguiente, un detalle cambió el tono de la investigación. Un técnico señaló una pequeña inconsistencia en los documentos, una fecha alterada, casi invisible, demasiado pequeña para llamar la atención. Daniel presentía corazón acelerar. Pidió más tiempo. Algunos pusieron los ojos en blanco. ¿Sigues con esto? Volvió la duda, pero ahora había un rayo de esperanza. Luz Daniel pidió que trajeran de vuelta a Rex. Berro Policía entró en la habitación, miró el sobre y se acercó olfateando. Respiró con calma. Se sentó. El simple gesto reavivó la esperanza, y el conflicto estaba lejos de terminar. Rex permaneció sentado a la mesa, el silencio. Su testimonio fue más elocuente que cualquier otra declaración. El técnico amplió la imagen de la fecha alterada, línea por línea, y algo no coincidía con los registros oficiales del aeropuerto. Daniel presentía, corazón insistió, no por victoria, sino por responsabilidad. Si hubiera tenido razón, alguien habría manipulado documentos para trasladar esa maleta sin dejar rastro. Si se hubiera equivocado, habría expuesto a sus colegas al ridículo por confiar en alguien. Cachorro el pastor alemán mantuvo su mirada fija en el sobre, respiración con calma, como quien guarda una verdad hasta el momento oportuno. El equipo estaba dividido. Algunos querían terminarlo, otros querían profundizar más. El supervisor le dio a Daniel unas horas más. Después de eso, se acabó. La presión era palpable. Rex acompañó a Daniel por los pasillos, el perro policía atento, olfateando puertas y rincones, sin prisa. No había ladridos, solo lealtad en movimiento. Daniel se dio cuenta de que el peligro ya no estaba en la maleta, sino en la decisión humana de continuar o rendirse. Confianza en el instinto de Cachorro, se requirió coraje institucional, algo raro cuando todo parece normal. Una nueva revisión cruzó los datos del brazalete del niño con los registros de personas desaparecidas. Surgió un nombre. Niño la habían separado de su madre días antes durante una confusión de equipaje. No fue un secuestro directo, fue algo más sutil, un mecanismo que se aprovechaba de silenció y date prisa. Daniel sintió esperanza y miedo juntos. Rex se acercó a la pantalla, se sentó e inclinó la cabeza. El simple gesto de pastor alemán parecía decir, está aquí. Cachorroel no estaba celebrando, estaba confirmando.
Cuando llamaron a la trabajadora social, la niño ella reconoció la pulsera y describió el bolso. Lágrimas regresaron, pero ahora había luz. La madre estaba en otra ciudad, atrapada en una burocracia que no muestra piedad con quienes no tienen voz. Rescate tomó forma sin alardes, anclado en el detalle y la paciencia. Algunos colegas aún dudaban, murmurando sobre la exageración. Daniel sintió el peso de lealtad divididos, al equipo, al trabajo, al instinto que, protegido Rex, permaneció a su lado, firme. A última hora de la tarde, un superior decidió mantener el caso abierto, no por fe, sino por lógica acumulada. Daniel respiró aliviado, pero sabía que el juicio llegaría. Perro policía. Lo elogiaron en un informe técnico frío y sin emociones. A Rex no le importó. Amar el suyo era funcional, proteger y seguir. Daniel miró Pastor Alemán y pensó en el precio que habría pagado por confiar en ese primer minuto. Paz aún faltaba mucho, y el clímax silencioso se acercaba. La etapa final de la investigación comenzó con una visita discreta al sector de carga subcontratada. Daniel caminó junto a Rex, percibiendo la silencio. El lugar pesaba sobre los hombros. Cachorro. Avanzó lentamente, olfateando el suelo, las paredes, el aire. No había prisa. Pastor Alemán se detuvo frente a una puerta sin señalizar y se sentó, sin ladrar. Solo confianza. Instintivamente, Daniel solicitó acceso. Un empleado dudó, citando los protocolos. Peligro ahora era burocrático, pero tan real como antes. Daniel insistió, sintiendo el corazón latiendo más fuerte cada segundo. Dentro de la habitación, cajas comunes ocultaban un patrón recurrente: etiquetas intercambiadas, horarios ajustados, registros superpuestos. Rex examinó cuidadosamente el espacio, perro policía, conduciendo sin tocar nada. En una esquina se detuvo de nuevo y miró a Daniel. Había otra maleta con las mismas costuras remendadas. El mecanismo era claro: desplazamientos legales que separaban a las personas, familia, historias. El rescate no se trataba de un objeto, sino de vínculos rotos. Daniel sintió una mezcla de enojo contenido y esperanza práctica. El instinto de cachorro había dibujado el mapa entero. La presión interna aumentó cuando un gerente intentó cerrar la investigación por falta de impacto inmediato. Daniel escuchó en silencio, pero por dentro, amar lo cierto habló más fuerte. Rex permaneció inmóvil, leal, como si supiera que esta era la prueba humana. Daniel presentó el patrón, los detalles, la pulsera infantil. Niño ya estaba a salvo. La discusión no era emocional, sino técnica. Aún así, tuvo un alto precio. Miradas de reojo, promesas de revisión de conducta. El precio comenzaba a materializarse en forma de aislamiento. En el pasillo, Daniel sintió el peso de la decisión. Respiración corto, una oscuridad perdido en sus pensamientos. Rex se acercó y apoyó el hocico en su mano. Un gesto breve, protector. No había consuelo excesivo, solo presencia. Lealtad. A ser cachorro, Daniel recordó la razón inicial. Proteger el vulnerable cuando nadie más lo mira. Silencio se rompió por una llamada telefónica. La madre de niño la habían localizado. Estaba viva. Estaba esperando. Cuando llegó la confirmación, no hubo celebración, solo paz contenido. Daniel cerró los ojos por un momento, sintiendo la corazón más despacio. Rex se sentó a su lado, atento, como si supiera que el trabajo aún no había terminado. La investigación había revelado la verdad, pero el clímax, humano, silencioso y definitivo, aún estaba por llegar. El perro policía había cumplido su parte. Ahora, el precio de la decisión de Daniel comenzaría a cobrarse. A la cruda luz de la revelación. La revelación no llegó con sirenas ni gritos. Llegó en una habitación sencilla, con una luz demasiado brillante y sillas alineadas. Daniel estaba de pie cuando entró su madre, con los ojos hundidos por las noches de insomnio, el corazón marcado por la ausencia.
Aniñuel corrió primero, tropezando con sus propios pasos, y el abrazo se produjo sin palabras. Lágrimas cayeron en silencio, grueso, honesto. Rex permaneció sentado a unos metros de distancia. El cachorro se quedó quieto y respetuoso. No avanzó. No lo necesitaba. El pastor alemán parecía comprender que ese momento era humano. Daniel sintió la respiración aliviar, como si el aire finalmente volviera a su lugar. La madre explicó en voz baja cómo la habían obligado a pasar por un proceso burocrático que no escucha a nadie. Un intercambio de maletas normal, un error repetido, una máquina impulsada por las prisas. Habían metido la pulsera de la niña en la maleta por miedo a perder a su hija. El detalle que nadie notó. Rex ladeó la cabeza al oír el nombre de niño, como si confirmara el final del camino. El perro policía, él, no estaba buscando a alguien a quien culpar. Estaba buscando protección. Daniel se dio cuenta de que la amenaza nunca fue explosiva, sino estructural, y por esa misma razón peligrosa. Al confrontar los registros, la verdad se reveló sin tapujos. Se cambiaron las etiquetas, se alteraron los horarios, se repitieron las firmas. La gente común participó sin percatarse del daño que causaban. Oscuridad no tenía una sola cara. Daniel sintió el peso ético del descubrimiento. Exponer el plan significaría cerrar puertas y abrir heridas. Amar exigió coraje para hacer justicia. Rex se levantó, dio 2 pasos y volvió a sentarse. Leal, el simple gesto parecía decir: vete, cachorro los había traído hasta aquí. El resto era una decisión humana. La reunión terminó sin aplausos. Se firmó un acuerdo, se adoptaron medidas y la maquinaria empezó a paralizarse. Rescate se completó por capas, no en un solo acto. Daniel salió de la habitación con una extraña sensación de victoria silenciosa. Rex caminaba a su lado. Protector el oler ahora está tranquilo. Apas aún no estaba completo, pero era posible. Niño apretó con fuerza la mano de su madre, como si reabriera el mundo. Daniel comprendió que el precio estaba por llegar. Informes, preguntas, distanciamientos velados. Antes de despedirse, la madre agradeció a Daniel y a Rex. No fue un discurso, fue una mirada larga y firme, llena de confianza. Rex no reaccionó más allá de un ligero movimiento de su cola. Perro policía. Parecía sabio, no agresivo y presente. Daniel percibió la corazón para calentar y al mismo tiempo apretar. La decisión tomada años atrás, ayudar por instinto, había salvado a una familia Hoy, pero ella también había dejado una huella en su camino. El clímax había pasado. La consecuencia aún estaba por llegar. La salvación se extendió silenciosamente durante los días siguientes. Niño regresó a casa con su madre, reaprendiendo rutinas simples. El sonido de la puerta, el olor de la cena, la habitación iluminada por una lámpara a luz tibio. Daniel observaba desde la distancia, asegurando la protección sin entrometerse. Rex permaneció de guardia. El cachorro atento, leal, ahora conocido en los pasillos como el que no se equivoca fácilmente. Rescate había sido concreto, pero el precio empezó a notarse en pequeñas grietas. Reuniones frías, invitaciones que nunca llegaron, la sensación de estar siempre vigilado. Corazón Daniel lo entendió. La carrera, quizás no. Los informes avanzaron y el plan se desmanteló cuidadosamente para no perjudicar a inocentes. Se reubicó a la gente y se corrigieron los procesos. Sin titulares, Amar pidió discreción para ser honesto. Rex participó en el procedimiento final, olfateando registros antiguos, como si leyera memorias. El pastor alemán parecía cansado pero ileso. Daniel se dio cuenta de que el éxito no proviene de victorias ruidosas, sino de caminos forjados con responsabilidad. Aún así, hubo oscuridad. En otras palabras,
La corporación penaliza a quienes rompen la rutina, incluso cuando tienen razón. Llamaron a Daniel para una evaluación. Jerga técnica, tono neutral, reconocimiento moderado, una advertencia velada sobre iniciativa excesiva. Oyó en silencio, a respiración controlado. Rex esperaba afuera, sentado, protector al salir. Daniel sintió el peso del precio, menos espacio, más vigilancia, pero había esperanza en lo que se había ahorrado. A confianza el instinto no gana medallas, gana noches de paz. Cachorro acarició su hocico contra su pierna, brevemente, como si recordara lo esencial. Días después, Daniel recibió un sencillo mensaje de su madre. Una foto de niño dormido, a salvo. Sin mensajes, sin peticiones, solo paz compartido. Daniel cerró los ojos, sintiendo la corazón calentando. Rex estaba a su lado, tranquilo, el oler atento al mundo. El perro policía no necesitaba saber lo que ocurría detrás de escena. Había cumplido su misión, proteger Daniel. Comprendió que el precio de la decisión no era un castigo, sino una responsabilidad constante, y lo aceptó. En la escena final, Daniel y Rex caminan por el mismo vestíbulo del aeropuerto. Todo parece igual, pero no lo es. Silencio ahora tiene significado. Rex mira la cinta de correr, luego a Daniel y continúa. Héroe él no lo anuncia, el protegido. A lealtad ella no pide permiso, actúa cuando la necesita, peligro prefiere esconderse. A veces la decisión correcta no suena, nace de instinto, crece en confianza. Está respaldado por lealtad, silencio de quien protegido sin pedir nada a cambio. Daniel pagó un precio real por escuchar lo que pocos oyen, pero se guardó algo más grande que posiciones y elogios. Un familia todo el asunto. Rex no buscaba la gloria. El cachorro simplemente siguió lo que sabía que era verdad. Cuando el mundo pasa deprisa, el silencio, hacer pastor alemán enseña que amar también se trata de detenerse, observar y actuar en el momento adecuado. A veces los héroes no hablan, ladran. Si esta historia te conmovió, déjalo, una patita. Deja un comentario y compártelo con alguien que crea en el poder de lealtad.